Hola compañeros y compañeras y público en general. Nosotros somos estudiantes de la Universidad César Vallejo, cursando el segundo ciclo de nuestra carrera profesional en el curso de Cátedra Vallejo. En esta ocasión queremos presentar un documental sobre el gran poeta y escritor peruano César Vallejo, con la obra titulada Locao. Si quieres saber más sobre esta fantástica obra, ponte cómodo y continuamos con el video. Vallejo vio sus primeras luces en una zona andina norteña mestiza, rural y de dejo español por 1982 en Santiago de Chuco, ubicado en la cordillera de la Sierra La Libertad, siendo este el hogar del gran escritor y poeta peruano. Fue el fruto de Francisco de Paula Vallejo, un hombre reconocido por poder resolver diferentes conflictos entre colonos, y María de los Santos Mendoza, de descendencia española con rasgos sumamente católicos, dedicada a la crianza de sus hijos y la tarea doméstica. Fue una familia humilde pero acomodada, en el seno de una cultura indígena y quechua. Este matrimonio tuvo 12 hijos, siendo César Vallejo el último en nacer. Un dato curioso que se puede apreciar en su infancia es que ciertos integrantes de la familia contaban que el niño Vallejo jugaba a la necesidad del hambre, que a hurtadillas comía pan horneado y que alguna vez trazó una carta en el suelo para su madre. Se puede decir que desde pequeño, Vallejo conoció el dolor pero a la vez el calor del hogar. Vallejo inició su educación primaria en el centro escolar número 127 de Santiago de Chuco, su país natal. Después de ello, para poder completar sus estudios de la secundaria, Vallejo iría a la ciudad de Huamachuco, asistiendo al Colegio San Nicolás en el año 1909. A sus 18 años, Vallejo empieza sus estudios universitarios, viendo que tenía un interés por la Facultad de Filosofía y Letras. Comenzó a estudiar en la Universidad Nacional de Trujillo, siendo profesor de Ciro Alegría. Sin embargo, por los problemas económicos en ese entonces, se vio en la obligación de dejar sus estudios. Pero en 1913 retomó nuevamente sus estudios, graduándose con su tesis El romanticismo en la poesía castellana, el 22 de septiembre de 1915. A comienzos del año 1818 viajó a Lima, llegando así a entablar una relación de amistad con Abraham Valdelomar, González Prada, José María Uguren. En ese mismo tiempo, Vallejo mantuvo una corta relación con Otilia Villanueva, comenzando también a publicar sus poemas en la revista Sudamérica. Poco tiempo después, comenzó a estudiar en la Universidad Mayor de San Marcos, publicando en 1919 su primer poemario, Los Heraldos Negros. Cuando César Vallejo volvió a su tierra natal, fue acusado injustamente de ser cómplice de un incendio en la casa de una familia de comerciantes en la ciudad, pasando así 4 meses encerrado en una casa de Trujillo. Pero eso no impidió que Vallejo siguiera escribiendo sus grandes poemas. Aunque el caso no se cerró, un tiempo después pudo salir con condiciones y regresó a la capital del país, publicando en 1922 su obra llamada Trilce. Vallejo viajó a París en 1923, cuando estaba por iniciar una fiesta que era la toma de la Bastida. Allí trabajó en medios latinoamericanos y conoció a la mujer que más amó, Georgette Philippard. Pero en 1930, a fines del año, fue expulsado de la capital francesa. Durante su viaje, Vallejo se convirtió en el hervidero de la bohemia literaria artística, pero de repente empezó a sentirse mal, por lo cual fue llevado al hospital. Lo acompañaba Georgette, pero no pudo resistir a la enfermedad que acabó con su vida. Desgraciadamente, Vallejo dejó de existir un 15 de abril de 1938. El famoso poeta falleció, pero jamás es olvidado gracias a sus poesías que siempre destacan. Vallejo, antes de su muerte, no dejó inconclusa una de sus más grandes obras teatrales, el compromiso de Vallejo con el socialismo soviético y su ideología narcisista, que está marcada en la totalidad de la obra. Hace de esta la gran obra teatral llamada Locao. ¿Quieres conocer de qué trata la obra? Entonces, comencemos. Lockout es una obra teatral que fue escrita por Vallejo en el año 1930, siendo traducida del francés al español, ganadora de premios famosos. Aquí Vallejo nos narra sobre la crisis económica que se evidenció en ese tiempo,
basándose en la inminencia del cierre de la fábrica. La obra contiene una diversidad de dialectos que crean conflictos y contradicciones insolubles. Asimismo, se muestra una noción más trágica que dialéctica. Su objetivo de Vallejo en esta obra era evidenciar las clases sociales y el conflicto que tenían, desde una perspectiva marxista, concluyendo con la victoria del proletario sobre la burguesía. Entonces, ¿cómo está estructurada la obra teatral Lockout? La obra teatral cuenta con 5 escenas principales. En la primera escena podemos observar que los trabajadores son informados sobre el cierre total de la fábrica. El dueño de la empresa les dice que no es culpa de ellos, sino de la crisis internacional que en aquella época existía. Sin embargo, los obreros furiosos deciden ir al sindicato y buscar una solución con sus propias manos. En la segunda escena, los trabajadores se encuentran en el Ministerio de Trabajo, en donde hay una discusión entre los trabajadores y el ministro, sobre si disminuir salarios de los trabajadores o cerrar las fábricas. En la obra se ve cómo un empresario amenaza al ministro con una letra que debe, ya que él quería abogar por los trabajadores. De esta manera tomaron el control de la situación. Mientras tanto, los trabajadores eligen a sus delegados para que los puedan representar. Ya en la reunión con el empresario, este amenaza a uno de sus representantes, al principio ofreciéndole dinero, pero luego diciéndole que se vaya a la cárcel si no le hace caso. Sin embargo, él se resiste ante tal acto de corrupción y se va a reunir con sus delegados. En la escena número 3 tiene lugar en el sindicato, tratando de las discusiones entre los trabajadores al tratar de organizar la huelga contra el cierre de las fábricas. Viendo que uno de los trabajadores muestra una gran valentía a todos sus compañeros. En la escena número 4 es donde la policía se antepone ante la huelga y el sufrimiento de los trabajadores. Esto causando la muerte de varias personas queridas en su entorno familiar. Se puede observar cómo la desesperación, muerte y tormenta rondan en la escena, haciéndola de esta manera una de las escenas más impactantes. Finalmente, en la escena número 5 se puede ver el triunfo de los trabajadores ante esa huelga. De esta manera, los salarios de los trabajadores ya no serán disminuidos y no habrán un cierre de la fábrica, haciendo que esta victoria marque un gran paso en la historia del Perú. En la obra Lockout tiene una variedad de significados de acuerdo al análisis de cada lector. Considerando la amplia y exitosa carrera que tuvo César Vallejo, siendo como principales temas para escribir la gran parte de sus libros en los sentimientos más profundos, en la sensibilidad ante el poder propio, llena de poesía, de vida y de reflexiones sobre la humanidad. Podemos decir que era un poeta auténtico. A pesar de las circunstancias adversas, podemos darnos cuenta de que muchas personas cercanas a la literatura peruana ignoraban totalmente o dudaban que César Vallejo hubiese abrazado la ideología marxista y hubiese militado en el Partido Comunista. Toda su obra escrita en la parte final de su vida está impregnada de esta ideología, pero es justamente en su obra teatral donde se refleja más nítidamente su adhesión al comunismo y de forma particular en Lockout. Como se puede apreciar en la obra Lockout, los trabajadores realizan huelgas a causa del cierre de la reducción de sus salarios, el cierre de las fábricas y sufren por las muertes de familiares queridos, pero llegando a hacer justicia finalmente. En la actualidad, los trabajadores siguen sufriendo injusticias laborales al no respetar sus derechos humanos laborales. Se siguen generando huelgas, las cuales varían de las razones. Pueden ser a causa de no tener un salario justo, la presencia de riesgos y peligros, la presión o explotación laboral, discriminación, entre otros. Hola, el motivo por el cual asistí a una reunión en Zoom es para hacerle unas preguntas. ¿Cuál es su opinión sobre las huelgas de los trabajadores actualmente en el Perú? En la actualidad casi no están dando las huelgas y esto debido a la pandemia. Pero sí hay grupos
de trabajadores como por ejemplo los médicos, las enfermeras, que hacen sus reclamos porque el Estado no está cumpliendo con sus deberes, como por ejemplo el aumento de su salario. Y esto es fundamental porque ellos arriesgan su vida cuidando a los infectados. También tenemos las huelgas contra las empresas que tratan de aprovecharse de la situación. Muchos trabajadores no han recibido sus salarios de los últimos meses. Pues lamentablemente en la actualidad tenemos gobernantes que no le toman tanta importancia a esto. Más ven el bienestar de ellos mismos y la de su familia, cuando no cumplen sus deberes como gobernantes. Bueno, tu siguiente pregunta, ¿cuál sería? Ya. ¿Considera usted que en algún futuro la corrupción en el Perú cesará? Sí, sí creo, porque hoy en día se está dando más oportunidad a lo que es la educación. Y yo particularmente confío en la nueva generación, confío en las personas que esta vez nos informaremos bien, para elegir buenos gobernantes, para que trabaje por el pueblo, más no por el bienestar de ellos mismos. Pero esto no se debe de ahora, esto es desde mucho antes, claro. Y en la actualidad. Pero ahora los diferentes medios de comunicación están dejando al descubierto audios, videos, documentos, etcétera, que revelan la fuerte corrupción que se está viviendo en el país. Pero no debemos perder la esperanza de que pueda haber un cambio. Solo depende de cada ciudadano. En conclusión, en los muchos de los artículos evidenciados acerca de la obra Lockout, siempre se resalta y se ve reflejada el objetivo de Vallejo para escribirla, ya que tuvo muchos temas relevantes como la crisis económica y los conflictos de las clases sociales para buscar la victoria, mediante la representación de una empresa. Realmente, César Vallejo fue un gran escritor, destacando su visión mucho más realista en la sociedad, centrándose en temas importantes que generaban conflictos, como lo es en esta gran obra teatral Lockout.